Primera de Corintios 12:3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quédese con esa última frase del versículo 3, donde dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? Levante su mano. ¿Quién tiene un teléfono inteligente? Levante su mano. ¿Quién tiene? Ok, levante su mano. ¿Quién no tiene teléfono inteligente pero tiene un teléfono? Ok, ustedes traen teléfono. Ok, si usted trae un teléfono que no le llaman smartphone o teléfono inteligente, ese teléfono no tiene sentido si no tiene la cobertura inalámbrica de señal de teléfono. Ahora, un teléfono inteligente no solamente necesita la cobertura o la señal telefónica, necesita aparte, para que sea inteligente, para que pueda hacer todas las funciones que nos sorprende, necesita señal de internet para que pueda trabajar. Este teléfono, si no tiene señal telefónica y no tiene señal de internet, de nada me sirve. Aunque fue creado para ser inteligente, no es inteligente hasta que no tiene lo que necesita, que es señal de teléfono y señal de internet. No puede operarse por sí solo. Encuentro yo que este teléfono tiene una entre muchas funciones, a una que usted le puede hablar y le puede decir: ábreme tal aplicación, búscame tal cosa, etcétera, etcétera. Y el teléfono lo hace, pero lo hace solo cuando tiene señal de internet. Cuando no tiene señal, le dice: ¿sabes qué? No puedo hacer lo que me pides porque no tengo señal, no tengo acceso al internet. Escuche, yo encuentro que en la vida del cristiano estoy tan acostumbrado a la bendición, estoy tan acostumbrado a muchas cosas que Dios hace en nuestro caminar con Dios, que a veces no me detengo a valorar y aquilatar detenidamente lo importante que es la cobertura de Dios sobre mi vida, y por consecuencia lo que puede producir la cobertura del Espíritu Santo sobre mí. Si el Espíritu Santo está sobre mí, puede ocurrir la vida espiritual. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era para todas las personas. Venía de tiempo en tiempo sobre reyes, sobre jueces, sobre profetas, para cumplir, o sacerdotes, para cumplir una tarea específica. Venía, eran impulsados, movidos, guiados, inspirados a hacer aquello, y luego se iba. Pero un día el Señor les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces podrá venir el Consolador. Él estará con ustedes y en ustedes, y Él les va a guiar
a toda justicia. Así como yo tomo del Padre y les revelo, Él tomará de lo mío y os lo revelará. Y fue tan enfático Jesús de los beneficios del Espíritu Santo que dijo: conviene que yo me vaya para que ustedes reciban la dimensión, la magnitud de lo que ustedes fueron, para lo cual ustedes fueron creados y diseñados. Esto me habla que así como este teléfono fue creado para recibir una cobertura, y una cobertura de señal de teléfono y de internet que lo faculta para hacer muchas cosas, de la misma manera la bendita presencia del Señor es la única que me puede facultar y ayudar para vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir. Escuche, pero al igual que el teléfono, si yo no tengo eso, mi vida no puede hacer aquello o cumplir con aquello para lo cual el Señor me ha llamado a mí y lo ha llamado a usted. Y Jesús fue tan enfático con respecto a esto que Jesús dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. No se muevan hasta que no se cumpla la promesa del Padre. Escuche, les habló de los beneficios, les habló de la facultad que el Espíritu Santo y la influencia que iba a producir en ellos, y les habló de una expectativa: no se muevan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Pero hay una realidad. Jesús le da esta promesa a cerca de 500 hermanos. Cerca de 500. Él, después de que resucita, está por 40 días todavía teniendo un discipulado extraordinario, porque en muchas cosas habían salido reprobados. Entonces van a tutoría o clases de verano, y Jesús por 40 días les está dando y les está impartiendo cosas que ellos todavía tienen inquietudes, y despejarles sus dudas. Y luego les dice a más de 500 hermanos, les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia habla en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, que del día en que Jesús ascendió a los cielos, que eran 40 días después de su resurrección, al día en que vino el Espíritu Santo, eran 50 días. La fiesta del Pente, 50, la cosecha de los 50 días. Escuche, pero dice que en ese lapso de 10 días 380 hermanos que vieron al mismo Jesús resucitado despreciaron la oferta que Jesús les hizo. ¿Y saben qué ocurrió? Yo a veces oigo que cantamos equivocadamente: 120 esperaban. No, 120 quedaron. 380 pelones que vieron a Jesús resucitado lo tuvieron en cosa liviana y se fueron y no perseveraron. Pero hubo 120 que quedaron y todavía se sostuvieron 10 días en oración, y fue cuando vino la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando Él venga, los va a llenar de poder, vendrá la virtud, los capacitará, los empoderará, los transicionará a otro nivel de vida espiritual. Y yo no puedo valorar la virtud del Espíritu Santo si yo la ignoro. Yo no puedo aquilatar la influencia, los beneficios de la presencia de Dios si yo no lo he experimentado. Usted no puede darse cuenta lo importante que es su teléfono hasta que usted lo trae, pero se queda sin señal o se lo cortan. Entonces si dice uno: ¿y de qué sirve tanta tecnología aquí adentro si no traigo señal? Wow. ¿De qué sirve que seas creado a la imagen y semejanza de Dios
¿De qué sirve que sea la corona de la creación de Dios? ¿De qué te sirve que estés dentro de una organización religiosa, que incluso puedas tener un cargo o un puesto dentro de la iglesia, si en tu vida la cobertura, la manifestación, la influencia, el empoderamiento del Espíritu Santo en tu vida no es una realidad? Aló. Quiero hablarle de 3 aspectos importantes que tienen que ver, mis queridos hermanos, con la influencia de Dios para que nosotros podamos vivir la vida espiritual. Comenzamos leyendo donde dice el apóstol San Pablo: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Escuche esto, que mucha gente no le dice al Señor Dios nuestro Señor. ¿Sabe que Pablo no está hablando de una mera expresión verbal de referirse a Jesús? Cuando él está diciendo nadie puede llamar a Jesús Señor, está hablando de alguien que ha entendido por qué Jesús es su Señor. No sé si me está entendiendo. No está hablando de alguien que solamente abre la boca y dice algo, sino de alguien que es movido. Nadie puede invocar a Jesús como en lo que Él es, si no es por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Ahora mismo en este momento hay otra gente en el salón del reino de los testigos de Jehová y se refieren a Dios como Señor, y sin embargo le digo, el Espíritu Santo no los está guiando, porque si los estuviera guiando podrían contemplar y entender la gloria de Jehová, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este mismo momento, en algún salón de los mormones de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, puede haber gente refiriéndose a Jesús, pero no es el Espíritu Santo el que los está llevando a ellos. Y así le podría citar. Pero hay algo que sucede en nosotros, que cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, estamos siendo movidos por una revelación de Dios poderosa en nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Quién puede levantar sus manos y decir Jesús es el Señor? Jesús es mi Señor. Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, es decirlo, mi Salvador, mi abogado. Alguien diga amén. Mi Salvador, mi abogado, mi hermano mayor. Eso, todo lo que implica el nombre de Jesús. Nadie lo puede llamar si no es porque el Espíritu Santo de Dios le inclina a ello. Escuche, yo encuentro algo que es bien importante con respecto a esto, hermanos. La vida espiritual, al igual que la señal de internet, en mi vida, yo no puedo vivir lo que Dios quiere que viva si no está la cobertura, el interactuar, la manifestación de Dios en mi vida. No puede ocurrir. Comenzando tan sencillamente por lo siguiente, escuche. La razón por la que yo le hablo de esto es que yo encuentro mucha gente dentro de la misma iglesia, y Jesús habló de una gente que dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Le dijo a una iglesia, tú tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Hay cristianos que hace mucho que no son movidos, no son impulsados por el Espíritu Santo, porque Dios no se manifiesta en ellos. Y porque hay un principio: Dios no se manifiesta donde Él no es honrado y valorado. Yo dije, Dios no se manifiesta donde Él no es honrado y valorado. Les cito un ejemplo.
Nosotros usamos mucho, se me hace que es en Apocalipsis 3:20, para hablar a los perdidos y decirle: el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Agarramos ese versículo para hablarle a la gente cuando le evangelizamos. Pero ese versículo no es para inconversos, ese versículo es para cristianos. Y es un Jesús que le está hablando a la iglesia de la Odisea y que le dice: señores, yo comencé hablando allá en Apocalipsis como el que se pasea en medio de las 7 iglesias. ¿Dónde se pasea? ¿Afuera o en medio? ¿Dónde? ¿Dónde? En medio, adentro. La iglesia de la Odisea, Jesús le está diciendo: debiendo yo estar adentro, ahora resulta que yo estoy afuera. Me sacaron. Y aquí yo estoy a la puerta, porque yo no puedo estar fuera de tu vida. Si tú conoces de mí, yo tengo que estar dentro de tu vida para guiar tu vida, para influir en tu vida, para que haya fruto del Espíritu Santo en tu vida y para que tú tengas victoria en tu vida. Y a esa iglesia el Señor le dijo: me dejaste fuera. Entonces yo encuentro que hay mucho cristiano, no sé si la palabra correcta sería en estupor o religiosidad, que hemos aprendido a actuar en una inercia. Hemos aprendido a venir a la iglesia por inercia. Por eso yo encuentro tanta apatía en la iglesia. Por eso yo encuentro tanta gente que tiene apariencia de piedad, pero a la realidad su fruto, su vida es otra. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una influencia de Dios en ellos. Y no hay una influencia de Dios en ellos no porque Dios no quiere influir en ellos, sino porque simple y sencillamente, escuche, en su vida no hay la honra para Dios, y Dios no puede estar donde Él no es celebrado. No sé si me está entendiendo. ¿Cuándo celebraron a Juan Gabriel? ¿No? Ahora nadie lo celebra. Déjeme le digo una cosa: lo celebraron en Bellas Artes, lo celebraron en Ciudad Juárez, bla, 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 bla. ¿Qué influencia de Juan Gabriel sobre la gente? ¿Quién no se enamoró con una canción de Juan Gabriel? ¿Quién no movió la patita con el Noa Noa? ¿Quién? Una influencia de Juan Gabriel. Déjeme le digo una cosa: si algo pudimos ver es que este hombre era amado, valorado y celebrado. No tengo problema en que la gente reconozca a alguien. Dios le dio un talento, lo hacía bien, era efectivo dentro del contexto secular. En el aspecto espiritual, Dios no se queda, ni influye, ni permanece, ni se manifiesta donde Dios no es valorado y donde Dios no es celebrado. Entonces yo encuentro, escuche, que hay mucha gente que ha caído en la inercia, en el conformismo, en la mediocridad espiritual, y yo iría más allá, en la religiosidad, que se conforma a veces al mero conocimiento, pero no hay una influencia de Dios, un impulso de Dios en tu vida. Le digo una cosa: este teléfono que traigo está conectado, este reloj que tengo me lo regaló mi hijo y está conectado con mi teléfono. Y cuando yo pongo una dirección en la aplicación para que me guíe hacia dónde, no solamente el teléfono me habla, él aquí me da así como una vibración, da vuelta para allá y me da así el manacito. Ya no solamente es Tere que me dice: ay, bájale la velocidad, dale vuelta. Ya ve cómo son las mujeres, ¿da? Bájale aquí, dale por acá, mira qué feo maneja. Ya es el teléfono también. Le digo, fíjate, a veces no traigo el teléfono y siento que me da, y digo: ay, si este no es el teléfono que da impulsos. Yo encuentro que en la vida del creyente el Espíritu Santo da impulsos constantemente, continuamente. No sé si me está entendiendo. Yo encuentro que Él quiere influir y Él quiere dar impulsos. Y hay mucha gente que dice: hermano, Dios me habló. Lo primero que usted tiene que escuchar de la voz de Dios es a discernir la palabra no. ¿Aló? La primera palabra que Dios nos enseña
En la palabra, ¿no? Y vea los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y la primera voz que el Espíritu Santo nos habla y nos da el pulsadito es: no hagas esto, no mires esto, no digas aquello. Aló, no sé si me está entendiendo la iglesia. Quiero que vea conmigo en Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dice Filipenses 2:13: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Alguno de ustedes se ha sentido impulsado por Dios a orar por alguien? ¿Alguna vez en tu vida ha pasado que de repente son las 3:30 de la mañana y abre los ojos y no hay sueño? Y te volteas para un lado y te volteas para el otro y no hay sueño. Y empiezas a contar ovejas: una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Bueno, las ovejas de la iglesia: oveja, 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 chiva, 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 oveja, oveja. Y no te duermes. Y dice uno: ¿por qué no me duermo? Y te levantas y te tomas un vaso de leche caliente y tampoco te duermes. Y te das vueltas de un lado para el otro. Y entonces allí empieza de repente a venir a tu mente alguna persona y alguna circunstancia, y usted sabe que es Dios. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me ha pasado que me quiero dormir. Digo: no, 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 son mis preocupaciones. Y de repente Dios dice: no, levántate y ora por esa persona. ¿Le ha pasado a alguien aquí? ¿Le ha pasado a alguien aquí que de repente el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo le dice: sabes una cosa, ora específicamente por esta persona? Y usted se para hablar con él y se sorprende que usted, cuando empieza a hablar, el Espíritu Santo le da algo específico de lo que está pasando en aquella persona. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted al final del día el Espíritu Santo le trae a la mente a alguien a quien le tiene que pedir perdón? Escuche, creo que el Espíritu Santo pone en nosotros un querer como un hacer por su buena voluntad. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que orar. Y es decirle: Señor, ayúdame a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque hay un problema. A veces nos la vivimos resistiendo al Espíritu Santo. Aló, ¿le ha pasado alguna ocasión que usted esté en la reunión y le dice el Señor: hey, ¿sabes qué? Pídele perdón a fulano. Y nosotros decimos: no, esa no es la voz de Dios. Señor, reprenda al diablo. Si ella fue la que me hizo, me dijo. Y el Señor te dice: no, ve tú y pídele perdón. En la medida en que nosotros obedecemos a la voz del Espíritu Santo, se va ejercitando nuestro oído espiritual para escuchar la voz y la instrucción del Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. En la medida en la que usted obedece, Dios le habla. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a ir hablando de una manera específica, directa, clara. Quiero darle un ejemplo. El otro día fui a orar por un bebé al hospital y pasó algo que me quedé asombrado. Yo ya iba de salida y me dijo el Señor: regrésate a orar por un niño en específico. Y déjenme le digo una cosa, rápido me regresé. Pero déjenle digo, siendo muy honestos, no siempre fue así. He aprendido que muchas veces cometí errores al no oír la voz del Espíritu Santo. Les cito un ejemplo. Un día iba yo para la iglesia a agarrar el camión
con mi Biblia y pasa un muchacho todo drogado. Y casi le podría decir que el Señor, con voz audible, casi me dijo: ve y háblale, porque es su última oportunidad. ¿Y saben una cosa? A ese hombre yo le había hablado muchas veces y me había dado una actitud bien fea hacia mí. De tal manera que cuando yo escuché que me dijo: ve y habla, dije: no, ya le he hablado mucho. No se vaya tan lejos. Eso fue un miércoles. El servicio era el martes o el miércoles, no me acuerdo. El sábado lo mataron. Andaba yo que no me calentaba ni el sol. Porque cuando uno no obedece a la voz de Dios, el Espíritu Santo se contrista. No sé si me está entendiendo. Y entonces en misericordia produce un vacío, un sentimiento de culpa, la tristeza que es según Dios. Pero sabe una cosa: para aprender a oír la voz de Dios necesito obedecer en la medida que yo entiendo que Él está poniendo el querer como el hacer es para que se cumpla su buena voluntad. Y a veces es difícil esto. Necesito yo entender que tengo que pedirle a Dios que me ayude a oír su voz, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjeme le digo algo para que no le quede muy claro y no le haga a usted al espiritualoide. Yo encuentro gente que a veces me ha dicho esto: pastor, ya venía para la iglesia, pero sabe que me habló una amiga y me dijo: ¿sabes qué? En tal iglesia está el profeta fulano. Y clarito oí la voz de Dios que me dijo: vira para allá, dale para allá. Y me fui para allá. Oiga, hermano, pero es que usted era ujier, usted le tocaba dar clase con los niños. Yo no creo que Dios te hable a dejar a Dios por Dios. Hello. ¿Qué silencios están ahora el día de hoy, hermanos? Yo creo que siempre que Dios te va a hablar algo, te va a hablar algo de un propósito específico. Pero Dios nunca te va a hablar a que hagas cosas que están en contra de su voluntad. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios quiera guiarlo a usted y a mí a hacer negocios, a saber dónde metemos la aplicación, a saber a quién contratamos, a saber con quién nos relacionamos? ¿Usted cree que Dios quiere hacer eso? ¿Cuántos lo creen? Mire, hermano, nos jactamos de que somos pentecostales y que el Espíritu Santo. Y déjeme le digo, en nuestra vida práctica no atendemos a la voz de Dios. ¿Y sabe por qué no atendemos la voz de Dios? Porque no la conocemos. ¿Y sabe por qué no la conocemos? Porque la voz de Dios usted la va a filtrar a la luz de la Biblia. Cuando usted conoce la Biblia y lee la Biblia, se va a dar cuenta cuándo es Dios, cuándo es su corazón y cuándo es el diablo. Escuche, cuándo es Dios, cuándo es su corazón y cuándo es el diablo. Entonces lo que yo encuentro que yo tengo que aprenderle a decir al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a escuchar tu voz. Le doy un ejemplo. Hace muchos años estábamos para comprar una casa. Fíjese cómo trabaja el Espíritu Santo. Me habían dado un crédito para comprar una casa hace muchos años. Y entonces yo fui y vi varias casas y vi una casa que me gustó. Y decía: la inmobiliaria que le gusta, 20th Century One, la que usted quiera, la tenía en un precio. Pero yo y Tere habíamos orado: Señor, ya nos diste el crédito, ahora enséñanos cuál es nuestra casa. Escuche, fuimos a ver varias casas y hubo una casa que me gustó. Ya tenía todo, hasta teléfono, en Juárez. Y sabe una cosa, me encantó la casa. Y cuando salimos de ahí, cuando usted mira algo que le llene el ojo, usted luego dice: de aquí soy. Me recuerdo que íbamos a firmar los papeles, pero le dije: Señor, Espíritu Santo, dirígenos. Entonces esa casa, el crédito que me habían dado no me alcanzaba para comprarla. Había que financiarla todavía más. Entonces cuando estoy para firmar los papeles, yo sentía como que algo no
como que algo me decía: no vayas ahora, no vayas, no vayas. Y yo creo que no escuchaba la voz que de repente, antes de firmar los papeles, Edwin estaría como de 5 o 6 años, se empieza a vomitar ahí. Y cuando yo vi a Edwin vomitando, dije, me pasó como aquel hombre que le estaba hablando el ángel y la burra le dijo: ¿qué no ves al ángel que está ahí? Aló. No estoy diciendo que Edwin sea el burro, ¿verdad? Pero fíjese, yo entendí a través de eso que yo no tenía que estar ahí. Señor, firme el contrato, no se preocupe, hombre, nos vamos a otra oficina. Le dije: ¿sabe una cosa, señorita? Como dicen los güeros, hoy no es buen día para hacer negocios, nos vemos después. Cuando salí de ahí iba muy pensativo, me volví a ir a la casa aquella y entonces me quedé viendo. Le dije: es que me gustó, pero ¿por qué esto y el otro? Total, que le dije a Tere: pregúntale a la vecina si ella conoce la dueña de esa casa. La dueña de la vecina le dice: mire, este es el teléfono de la propietaria, no de la inmobiliaria. Entonces cuando nos dan el teléfono, le hablo a la dueña y le digo: ¿cuánto quiere por su casa? Me dice: yo quiero tanto. Le digo: ¿sabe una cosa? Esa inmobiliaria le está inflando mucho el precio para que usted se desespere y la den más barata de lo que ellos dicen, y ellos la van a seguir vendiendo a un precio muy alto. Yo se la compro y yo me arreglo con usted. Para no hacérselo tan largo, Dios nos dio esa casa porque fuimos sensibles a la voz de Dios. Yo encuentro que en nuestra vida diaria, hermano, Dios nos quiere guiar de una forma específica, directa. Alguien diga: ven, muchachas, no te vayas por la finta de que tiene los ojos muy, ay, qué bonitos ojos tiene, se parece a Chayanne. A lo mejor se parece a Chayanne, pero es un demonio bien hecho. Y a lo mejor el Espíritu Santo te dice: mira, voltea para allá, aquel se parece a Cheyenne, pero es un hombre conforme a mi corazón. Alguien diga aleluya. Ay, qué difícil es decidir en eso, ¿verdad, hermanas? Escuchar la voz de Dios. Alguien diga amén. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La otra vez escuché a un conferencista que es asesor de multimillonarios y dice: este hombre, la clave en mi consejería de millonarios es decirle: ¿sabes qué? Ahorita no tengo la respuesta, pero déjame hablo con mi equipo que me asesora. Y ellos saben, dice, que cuando yo digo eso, yo voy y me meto y me pongo a orar y le digo: Espíritu Santo, enséñame, guíame. Dice: y he salido con estrategia. Después de haber estado orando, he salido con estrategia para hacer grandes negocios en la vida. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora quiero hacérselo de una manera muy práctica. Dígame algo: ¿cuánto hace que Dios no pone en usted el deseo de buscar a Dios? ¿Cuánto hace que Dios no pone en usted el deseo de decir: me voy a consagrar este día, voy a apagar la televisión? ¿Cuánto hace que usted no siente ese deseo de que voy a servir, voy a hacer esto para Dios? No sé si me está entendiendo. ¿Cuánto tiempo usted hace que no discierne que Él está pidiendo, Él está queriendo poner en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? Ahora, escuche algo que es bien importante. A mí me llama la atención que en esto de que Dios se revele, de que Dios nos dé cobertura, tiene que ver con algo. Tiene que ver con la elección. Escuche, la elección que Dios opera en nosotros. Yo le aseguro que se crearon muchos teléfonos cuando se creó este, pero tal vez no todos están vendidos. Los que están vendidos tienen cobertura, tienen señal, porque hubo alguien que dijo: yo quiero este teléfono. Y a lo mejor hay otro que lleva ahí 7 meses y no se ha vendido, pero este fue elegido, y este fue, al ser elegido, se le dio cobertura, fue empoderado para trabajar. Déjeme le digo algo que se lo quiero ilustrar con la Biblia. Quiero que vaya conmigo, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos 9:16 dice: por lo tanto,
La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Quiero que usted se detenga aquí. Hay gente ahorita orando más que nosotros y no es al Dios verdadero. Los musulmanes, donde estén, sacan su alfombra y empiezan a orar. Donde estén. Escuche. Pero ellos están haciendo todo, la iniciativa humana de llegar al cielo. Escuche, pero por la gracia usted fue elegido. Wow. Ellos quisieran en su espíritu, yo le aseguro que el espíritu de un musulmán quiere de Dios, pero ellos tienen un conocimiento equivocado, no tienen la revelación divina. Sin embargo, un día el dedo de Dios se posó sobre usted para ser partícipe de la naturaleza divina, para ser empoderado con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros que hemos gustado del don celestial no lo valoramos. No sé si me está entendiendo. No lo aquilatamos. Dios tuvo de nosotros misericordia. Dios dice: no es del que quiere, no es del que puede. Hay alguien que podría. El judío podría, porque puede decir: yo soy descendiente de Abraham. El judío podría, sin embargo, el judío, hermano, no por ser judío puede ser influenciado por Dios. Hay gente que ora más que nosotros. Hay gente que ayuna más que nosotros. Es más, asómbrese, hay gente que es más moral que nosotros. Hay gente que nos pone el ejemplo en cuanto a ética, en cuanto a moralidad. Hay gente que es más disciplinada, más tenaz. Escuche, sin embargo, esto no es de iniciativa humana. Esto es de que Dios nos eligió y tuvo misericordia de nosotros. Y si Dios ya nos ha elegido, nosotros vamos a honrar este llamado. Alguien diga amén. Vamos a anhelarlo, la manifestación de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. No es de que nosotros querramos, es de que Él ya lo quiso. Y si Él ya lo quiso, Él ya lo dispuso. Y si Él ya lo dispuso, dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros estuviéramos y participáramos en ellas. Si nosotros entendiéramos la mitad de esto, escuche, si entendiéramos la mitad de esto, nos evitaríamos tantos problemas, porque este es el problema de nosotros. Queremos que Dios se involucre en lo que nosotros queremos. Dios, queremos que bendigas esto. Dios, yo quiero que hagas esto. Y nuestra oración debería ser la siguiente: Señor, enséñame qué es lo que tú ya has bendecido y preparado para mí, porque yo quiero participar de ello. Se lo pongo de esta manera. ¿Alguien de aquí necesita un carro, hermanos? Levante su mano. Nadie. ¿Quién necesita un carro? Levante su mano. Ok, déjeme le digo algo. ¿Usted cree que Dios va a esperar a que usted diga que necesita un carro para preparar ese carro? Ese carro ya está listo. Lo armó Ford, lo armó Dodge, lo armó Nissan, pero ese carro ya está listo. Hay alguien de aquí que dice: hermano, yo quiero ya mi propia casa. No quiero vivir ya en este apartamento, en este proyecto. Yo quiero mi propia casa. Levante su mano. ¿Quién necesita su propia casa? Escuche, ¿usted cree que esa casa Dios la va a hacer cuando usted la pida? No, esa casa ya está lista. Dios la preparó de antemano. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no queremos lo que Dios preparó de antemano. Y no queremos lo que Dios preparó de antemano porque no entendemos esta manera de orar. Nosotros tenemos que entender que ya Dios dispuso cosas y tenemos que orar: Señor, dame lo que tú preparaste. Yo quiero recibir lo que tú ya. Es más, me voy a ir más allá.
más allá. Jóvenes, levanten su mano todos los jóvenes que no están casados. Bueno, y dos, tres que todavía pues no están tan jóvenes, pero no están casadas. Déjeme le digo una cosa. Tienes que empezar a orar, Obed, por la que va a ser tu esposa. ¿Sabes por qué? Para que tengas el radar bien listo cuando se atraviese una Dalila. ¿Por qué? Por eso Pablo le dijo a Timoteo: no hagas caso de las fábulas de viejas y de las viejas fabulosas. Hay cristianas muy fabulosas, pero son Dalilas. No sé si me está entendiendo. Son un yugo desigual. Tú tienes que orar y decirle: Señor, yo te doy gracias por la mujer, escuche, por la mujer que tú tienes para mí, la que va a ser mi esposa. Porque él va, cristianos, no es andar dándole vuelta a todas las chavalas dentro de la iglesia. Eso no es cristianismo, eso no es noviazgo cristiano. Yo creo que Dios te va a llevar a un noviazgo para alguien que Dios está preparando para ti. ¿Sabes una cosa? Tienes que orar. Ora por el espíritu de esa mujer, ora por el carácter de esa mujer. No sé, antes de que ores 90, 60, revienta, dile: Señor, que sea de un espíritu afable, que te ame, que te busque, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Alguien diga aleluya. Que me haga piojito, que me entienda, que me comprenda, que ayune la condenada para que no se ponga tan gorda, que busque de Dios. Hermanas, muchachas, ¿cuántas de ustedes anhelan su príncipe azul? Levante su mano. Levante su mano. A ver, allá. Ok, por lo pronto deje de besar sapos. Deje de besar sapos y empiece a dar. No, es que no crea que esto es rollo, es juego. Empiece a dar gracias por la mujer o por el hombre que Dios ya tiene por ahí. Hermano, es que no llega. No, espérate, Dios lo está preparando. Si Dios te lo da ahorita, a lo mejor ahorita todavía hay cosas en el carácter que Dios le tiene que cambiar. Deja que llegue refinadito. Alguien diga aleluya. Dios te lo está preparando. Dios te va a dar al rey David, que el William Levy está feo. Dios te va a dar un hombre que tú lo vas, porque cuando Dios te da lo que es tuyo, oiga, aquello se mira especial. Amén o no amén. Están muy serias, hermanas. Pero tiene que pedirle al Señor: dame lo que tú ya preparaste. Déjeme le digo una cosa: Dios es un Dios ordenado y Dios ya tiene listo ahorita para nosotros lo que nosotros necesitamos. Tenemos muchas broncas porque estamos nosotros agarrando lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí se me antoja, y por eso tenemos tanta bronca con lo que compraste lo que ya no tienes para pagarlo. ¿Cuándo te dijo el Espíritu Santo? Si hubieras escuchado la voz de Dios, te hubiera dicho: ¿lo necesitas realmente o estás de fastidiosa? Nos hubiéramos librado de muchos dolores. Yo encuentro que esto de buscar a Dios no es solo, es mucho más que brincar, saltar y hablar en lenguas. Es algo que Dios quiere terminar de influir en nuestra vida práctica. Ahí le va. ¿Alguien tiene problema para detener la lengüita? ¿Nadie tiene problema para detener su lengua? Díganme si es cierto o no. ¿Ha pasado que usted anda? Te digo o no te digo. Y que dice el Señor: cállate. Aló. Cállate. El que guarda el secreto busca la amistad. Y a veces nos pasa como aquellos ministros, ¿verdad?, que se juntaron y se confesaron sus pecadillos. Yo sé lo que he comentado anteriormente, ¿verdad? Se vino la de allá, la de la First Baptist, la de la First Methodist, y la otra, y dijo: ¿Y tú qué pecado tienes, gacha? Porque ahora ya no se dicen hermanas, ya se dicen gacha. ¿Qué pecado tienes, gacha? Ay, fíjate que a mí me encanta el baile, la música y el baile todavía. Ay, así son las bautistas. Qué pecadoras. Y tú, gacha, como metodista, ¿qué problema tienes todavía? Ay, confiesa tus pecadillos.
Pues fíjate que a mí lo que me encanta, de repente se me pasan la mano, son las cucharaditas, las copitas se me pasan de repente. Entonces, ay, de veras, ay, ¿quién te viera tan mona? Pues sí, fíjate, pero siendo muy sincera. ¿Y a ti? ¿Sabes qué? A mí me encanta de repente todavía cómo se miraba la María Félix así con el cigarrote. Alguien diga aleluya. Ay, qué tremenda. Qué fea la bautista, la metodista, la presbiteriana. ¿Y tú dónde vas? Ay, yo voy a Cántico Nuevo, gacha. ¿Y tú qué? No fumo, no fumo, no tomo, no bailo, pero ya me anda que no salgo de aquí para contar el chisme de lo que ustedes hacen. Escuché. Yo encuentro que el Espíritu Santo lo primero que quiere hacer en nosotros es darnos una palpitadita para refrenarnos. Alguien diga amén. Nos meteríamos en menos broncas, hermanas, entre la iglesia, en tantos chismes. Nos meteríamos en menos broncas en las relaciones interpersonales, en el matrimonio. Qué silencio, hermano. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es algo nomás místico de que, ay, miren brillitos, ay, miren aceite? ¿De qué sirve que caiga aceite? ¿De qué sirve que aparezcan brillitos de oro si la lengua no le cambia? Yo sé que a algunos les encanta el mitote, que brillitos de oro. No, hermano, el Espíritu Santo nos quiere llevar en un mover hacia lo práctico. Pero déjeme le digo una cosa. Yo encuentro que un cristiano no puede salir de su carnalidad, no puede salir de su mediocridad y de su tibieza si el Espíritu Santo de Dios no te saca de ahí. Encuentro que hay gente que ya se le hizo cómodo estar ahí. Aló. Hay gente que ya se acomodó a ser como es. Es más fácil que se cambie de iglesia a que cambie su conducta y su carácter. Ya está cómodo como es. Dice, yo así soy y déjeme que Dios me cambie. Pero Dios te quiere cambiar y muchas veces te ha querido cambiar, pero no dejamos que Dios nos cambie. Escuche, yo encuentro, hermano, que no basta que yo tanto conozca a Dios. No importa que tanto conocimiento teológico yo tenga. Usted y yo podemos estar llenos de conocimiento y podemos estar atados y perdidos. Aló. Y yo encuentro que si Dios no pone el querer como el hacer, si Dios no te saca de ahí, tú no puedes salir a una vida de libertad y de bendición. Quiero que vea conmigo este versículo y con esto quiero terminar. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 5, versículo número 21. Lamentaciones 5:21. Voy a leer la nueva versión internacional. Está hablando el pueblo de Dios. Y fíjese lo que están diciendo. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos a la gloria de antaño. Haznos volver y nos volveremos a ti. Haznos volver a un primer amor. ¿Qué escucha usted ahí? Yo estoy hablando de alguien que dice, yo sé qué problema tengo, Señor. Yo sé que no oro lo suficiente. Yo sé que en mi vida, sé que estoy mal, pero yo no puedo salir de aquí solamente porque lo sé. Porque escuche esto, porque el cristiano hay una ley espiritual. Escuche esto, hay una ley espiritual. En el reino espiritual no hay vacíos. En el reino espiritual o está lleno de Dios o se llena del diablo. Se lo voy a repetir una vez más.
Suena fuerte esto, pero en el reino de Dios, o usted está lleno de Dios o está lleno del diablo. Le doy un ejemplo. Jesús dice que una persona, cuando ha experimentado al Señor y se ha vuelto a Dios y el Espíritu Santo viene y mora en él, dice que viene el Señor y acomoda todo dentro de él. Pero si esa persona se descuida, si esa persona se aparta, se desconecta, sigue teniendo el conocimiento pero está desconectado, dice que se va ese espíritu y entonces regresan 7 peores, 7 peores, y la condición de esa persona es peor que antes. Te lo pongo de esta manera. ¿Usted cree que en la iglesia tengamos gente atada? Podemos saber gente, hermano, en la iglesia y nosotros no sabemos lo que es realmente en su corazón. Puede tener, qué sé yo, pero hace mucho tiempo que hubo un vacío. Fue un vacío de Dios. Y sabe una cosa, empezó a llenar el vacío con otras cosas. Empezó a llenar el vacío con otras cosas. Y de repente el enemigo tomó autoridad legal. Y comenzó por lo lindo, por lo humano, y de repente fue y terminó atado por el enemigo. Yo estoy escuchando ahí alguien que dice: sé que me tengo que volver, sé que no estoy donde debo estar, pero no puedo, no puedo. Así es que te pedimos, haznos tú volver y nos volveremos a ti. Wow. Llega un momento donde no es ya que usted quiera solamente, es que usted necesita la intervención directa, poderosa de Dios, que lo saque de una zona de estupor y mediocridad a una zona de libertad, de victoria y de bendición. Escuche, ¿sabe por qué tenemos tantos problemas con gente con pornografía, con vicios dentro de la iglesia, con doble vida? ¿Sabe por qué tenemos tanta gente con ese tipo de problemas? Porque en un determinado momento de su vida, bajo su libre albedrío, decidieron desconectarse de Dios. Ya no valoraron la presencia de Dios, ya no había la búsqueda por Dios. Y sabe una cosa, empezaron a evadir y a desechar cuando Dios les hablaba. Y llegó el momento donde Dios dice: bueno, soy un caballero, yo no forzo a nadie. Y Dios se hace a un lado. Y llega el enemigo y se vuelve a posesionar y trae demonios. No hay nada más triste, hermano, no hay nada más triste que un cristiano, escuche, un cristiano que termina siendo esclavo del pecado y saqueado. David miró cuando Dios le hablaba a Saúl a cada rato: no hagas esto a través de Samuel. Y Saúl seguía empecinado. Llegó el momento en que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y entonces ahora era atormentado por un espíritu inmundo. Y trajeron a David para que tiñese el arpa. Y mientras David teñía el arpa, no era que David fuera buen músico, es que el hombre tenía la presencia de Dios. Porque hasta eso, hermano, hay gente que no toca tan bonito, pero Dios está con él. No sé si me está entendiendo. Hay gente que no canta bonito, pero Dios está en su vida. Y cuando alguien está lleno de Dios, va a proyectar libertad a su alrededor. Y David tocaba y miraba que producía un efecto cuando él ministraba. Cuando David no estaba acá tocando, quiero imaginarme a Saúl agarrándose la cabeza, malhumorado, escuchando voces, rasguñando las paredes. Pero David empezaba a ministrar bajo la unción de Dios, ya que el hombre empezaba a ponerse en armonía. David tenía bien en claro esa situación. Pero un día David pecó contra Dios. Un día David desechó la voz de Dios, porque miró a Betsabé y le dijo al Señor: no la mires. Y sin embargo la miró.
Y yo escuchaba algo ahora, cómo está ese asunto, para no decirlo tan rápido, tan grotesco. Pero alguien dijo que David miróla, codicióla, trajóla, acostóla y preñóla. ¿Me entendió? Miró la, codició la trajo, la acostó y la preñó. Y vienen consecuencias contra David. Y por un año David no sale a la guerra, porque cuando se va a la presencia viene temor. Y por un año David baja de peso y se hace, ¿sabe cómo se hace David? David se hace un hombre hosco, amargado. No escribe un solo salmo. Ahí le va, padres de familia. Padres de familia, aquí está para que todos nos pongamos esto. Cuando Saúl perdió la presencia de Dios, a su mismo hijo le aventó la lanza. Hay cristianos que pueden estar dentro de la iglesia y en su casa son un mero demonio. Es una señal que la presencia de Dios no está influyendo en tu vida. No sé si me está entendiendo. David conocía todo eso. Y cuando David vaya contra Dios, porque David comete adulterio, asesinato, David hace algo horrible. Sin embargo, Dios te ha desechado, le dice Samuel a Saúl. Dios te ha desechado. Por cuanto tú lo desechaste, Dios te ha desechado a ti. ¿Y sabe qué dice Saúl? ¿Sabes una cosa? Ayúdame. Me importa el que dirán, me importa mi imagen. Tú sal conmigo y adoremos juntos para que la gente vea como que todo está bien. Ese es Saúl. Saúl no está preocupado por arreglar su vida. A Saúl le preocupa la apariencia. Escuche eso, la apariencia. Sin embargo, cuando David peca, agarra su manto real y lo bota. ¿De qué me sirve ese Hugo Boss? ¿De qué me sirve ese Louis Vuitton? ¿De qué me sirve si eso no puede producir nada en mi vida? ¿Me está entendiendo? Mi rey, tal vez si usted coma un platillo muy sabroso, el mejor vino, su espíritu se va a confortar. Dice el rey David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No tengo ánimo, no me llena esto, porque yo he probado algo más allá que todo esto. Escuche. Y David le dice estas palabras al Señor: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Mi pecado está siempre delante de mí. Ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego le dice estas palabras: no me eches de delante de ti. En otras palabras, no me importa si pierdo el reino, no me importa si pierdo la corona, no me importa. Lo que yo quiero es tu cobertura sobre mi vida. Quítame todo, pero no me quites tu dulce, tu divina, tu imprescindible presencia. No me quites tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste movido por su presencia?